esta recta final de nuestro evento. Tengo el gusto de presentar a nuestros dos panelistas. Tenemos al señor Nick Paints. Nick Paints trabaja en Control Risks y es el director de investigaciones y de inteligencia. Controla las oficinas de México y de Bogotá. Se encarga de las acciones y operaciones due diligence en las pretransacciones de europeas, telecomunicaciones europeas. Disculpen mi traducción. Se dedica al área de fraude y riesgos. Ha estado participando y ha participado con empresas de la industria del healthcare y de compliance en el área de auditoría con las operaciones de India. Ha trabajado en el área de inteligencia financiera y de investigación y en áreas de petróleo y en las áreas de facturación directamente relacionadas con empresas nacionales y multinacionales. Ha dirigido investigaciones anticorrupción en el área de forense y revisando el área de sobornos y la forma en que estos se han llevado a cabo. Nick trabaja en Control Risk desde 2001 y se ha dedicado a la investigación de relaciones políticas y riesgo y análisis. Ha trabajado en las oficinas de Londres, ha trabajado también y pertenecido al CAMS para la parte de lavado de dinero y tiene una maestría en Latin American Politics of the Institute of Latin American Studies en Londres. Muchas gracias, Nick, por tu presencia. Y una vez presento también a otro panelista, que es Rogelio Aldaz Romero. Es director de controversias y sanciones en contrataciones públicas de la Secretaría de la Función Pública desde 2007. Es abogado con estudios de maestría en la Universidad Panamericana. Ha sido director de amparo en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y secretario técnico del Consejo de la Judicatura Federal. El día de hoy, las sanciones son aplicadas por la oficina de Rogelio en la Secretaría de la Función Pública. Como pueden ver, el panel está compuesto estratégicamente y pensado para que tengamos un poco de balance entre el sector privado y el sector público. Pretendemos que el área de Rogelio nos explique un poco cómo se implementan las sanciones, cómo se investiga, qué es lo que está sucediendo allá afuera y cómo ve la función pública, el área de corrupción y cómo está afectando esto en las empresas de energía que están llegando a México a invertir, sus áreas de cumplimiento y qué es lo que esperan de ellas. Y por el otro lado tenemos a Nick, que nos hablará sobre cómo prevenir el fraude corporativo en la empresa, qué es lo que se está desarrollando, cuál es su experiencia en el ámbito de energía y el riesgo. El riesgo es, yo creo, que el punto más importante. Siendo moderador de este panel, tomo la prerrogativa de iniciar y darles todos la bienvenida a este Comité Anticorrupción de ANADE. Es un comité recientemente constituido en enero del año pasado, 2011, y hemos logrado llevar a la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, junto con el gobierno mexicano, a trabajar con la Embajada de Canadá en varios aspectos, tanto la profesionalización de los abogados, de la carrera de los abogados, la certificación obligatoria para coadyuvar a minimizar la corrupción desde el punto de vista del área jurídica. Hemos estado en Colombia con la Organización de los Estados Americanos, en la OSD por invitación de ellos para la visita in situ de México. El reporte ya está desde noviembre en la página de la OCDE. Y bueno, todo lo que pueden revisar ahí es lo que hemos hecho con este comité y hemos podido trabajar con empresas multinacionales en México, empresas que están llegando y empresas que ya están aquí para conocer cómo funcionan sus compliance areas, cómo es el compliance para efectos de Estados Unidos, si realmente un email, como lo vimos ahorita, puede detonar un escándalo de la magnitud de los que tenemos actualmente, y cómo eso va pasando por el Securities and Exchange Commission, por el Departamento de Justicia, por el FBI, y queramos o no, ya es una legislación con principio de extraterritorialidad que afecta a las empresas mexicanas. La constitucionalidad de eso puede ser cuestionada por muchos ámbitos, entre ellos por la aplicación de tratados y la violación de los mismos, pero con el consentimiento de las empresas y obviamente las consecuencias que pueden tener en las subsidiarias o en las matrices, esto detona efectos importantísimos. Hay mexicanos procesados ya, abogados, hay mexicanos financieros, hay mexicanos que han trabajado entre las empresas que ya están siendo procesados o incluso en la cárcel en Estados Unidos purgando una pena por un delito que se cometió en territorio nacional que tiene que ver con el cohecho. Y muchas veces ni siquiera entramos al tema por el cohecho, sino por el lavado de dinero, que es a veces más fácil, ¿no?
como lo decíamos en la primera lámina, think twice before bribing, ¿no? El soborno tiene que salir de algún lado, alguien tiene que dar ese dinero y nadie da un soborno por alguien más gratis, ¿no? A menos de que el beneficio económico sea tan fuerte como tal, pero entonces ese beneficio económico tiene que regresar tarde o temprano a alguien y va a caer en las manos de alguien. Ese efecto es multiplicador y es nocivo. Entonces yo, a manera de empezar con esta pequeña plática, les cuento brevemente lo que hemos observado del FCPA para efectos de las emisoras, empresas locales y extranjeras norteamericanas que tienen subsidiarias en México exclusivamente. Este efecto se replica tal cual en un modelo en Colombia, en Chile, en Argentina y en cualquier subsidiaria de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque la legislación es la misma, es en Estados Unidos y nada incide y nada modifique que nos encontremos en otro territorio. Este es el último release, el press release que tuvimos sobre una empresa mexicana. Emitimos los nombres para no crear con controversia, no es el caso, no es lo que queremos hacer aquí, ni el objetivo del día de hoy analizar el caso como tal, pero eso es así sale. El primer efecto nocivo es, una vez que sale a la luz pública esto, todo el mundo se entera. Ahorita hay empresas que tienen 2,000 o 303,000 trabajadores en su nómina, y los 303,000 trabajadores ya saben que la empresa para la que prestan servicio incurre en actos de corrupción. Entonces llevar eso en el día a día tampoco es correcto. Las investigaciones que hemos detectado, que hemos visto hasta ahorita para efectos de empresas transnacionales o multinacionales que tocan base en México, han sido de hasta 8 o 10 años en algunos casos. Es decir, las investigaciones se vienen cultivando de 5, 7, 8 años para atrás, y lo único que intentan evitar es el Statute of Limitations, que es el periodo de prescripción de los 5 años, para que no se continúe con la investigación, o para que se sancione, pero que no se pueda sancionar con efectos retroactivos a más de 5 años. Esto, de acuerdo con las opiniones que hemos recibido de abogados norteamericanos y mexicanos que han participado en las investigaciones, nos dicen que puede ser eliminado para determinados casos. Entonces tampoco la regla de los 5 años. Ahorita una de las preguntas es ¿por qué en el caso X se tardaron 5 años en sacarlo a la luz pública? La primera respuesta de los especialistas fue pues, para evitar la sanción en México para efectos de impuestos sobre la renta. Es decir, si hubo tantos millones que salieron de esa empresa en México, Hacienda podría automáticamente presumir que hay una distribución de dividendos fictos, que salió el dinero de la cuenta bancaria a un tercero prestador de servicios financieros ilegales para lavar el dinero y poder dejarlo en efectivo, que hubo un movimiento de cuentas transnacionales, y yo creo que esos son motivos suficientes para que se pueda investigar. No sé si vieron en las noticias, pero PGR dice, yo no tengo elementos para investigar, y después el SAT dice, yo tampoco. Entonces yo como abogado mexicano pregunto, ¿qué no tenemos la figura del hecho notorio y lo utilizamos incluso como pruebas y son parte del derecho procesal civil, penal, laboral y derecho de amparo en México? ¿No es un motivo esencial conforme al artículo 116 del Código Federal de Procedimientos Penales que un ciudadano mexicano tenga conocimiento de un ilícito y lo haga del conocimiento de las autoridades? Peor aún, artículo 117, no es ahorita el motivo idóneo para que una autoridad que ya tiene conocimiento de un posible hecho delictivo en territorio nacional, para que inicie un indagatorio y una averiguación previa. O vamos a hacer lo que ha venido sucediendo durante otros años en México. Nos esperamos a que otros países emitan su dictamen, digan qué fue lo que sucedió, cómo sucedió, y entonces vemos si esas líneas de investigación son aplicables al caso. Y además de que ahorita ya se acabaron en los medios este tipo de circunstancias, ese famoso follow-up no está existiendo. ¿Qué es lo que está pasando? Hay muchas interrogantes, que van de la mano de este tipo de circunstancias, pero a México no le queda claro cuál es su papel, y a las autoridades mexicanas parece que tampoco les hace mucha gracia que otra autoridad diga, hey, esto fue lo que pasó. Y ahorita ni siquiera fue por una autoridad, es un mero periodicazo, como lo diríamos en México, y hay quienes creen que eso no es motivo suficiente para inclusive iniciar las acciones de derecho positivo en México. Las autoridades involucradas están ahí, generalmente es un asistente del District Attorney, puede ser una persona local en cada una de las entidades. Acuérdense que el derecho norteamericano se rige por cada estado, entonces el estado donde haya sucedido la falta es el estado que tiene preferencia y jurisdicción, que va a reclamar jurisdicción sobre ese caso, y posteriormente se involucran las otras autoridades que pudieran tener que ver. El FBI, por ser una circunstancia federal, el Departamento de Homeland, porque puede tener cuestiones transfronterizas,
y directamente el Departamento de Justicia para efectos de la sanción y la calificación de la pena o la presentación de la querella en Estados Unidos. Las acusaciones generalmente van por la conspiración para violar la ley, que ya es suficiente para que se sancione con $10,000 a cada uno. Ahorita vamos a las sanciones. Y generalmente el lavado de dinero, porque es la línea más clara antes que poder comprobar que efectivamente una persona física le dio a otra persona física de naturaleza oficial un soborno, una cantidad, peor, perfecto derecho mexicano, una promesa, ¿no? ¿Cómo identifico que una promesa es el punto o el nexo causal entre la conducta delictiva y la tipificación y después la sanción? Las penas para personas físicas, conforme a la ley, y esto se queda corto con lo que hemos visto en la práctica, son de $10,000 para la persona física y $250,000 que puede ser convalidada con cárcel o con cárcel cuando se trata de una cuestión criminal. Las alternativas, hay una ley que se llama The Alternatives Fines Act, y esa ley lo que permite es que se conmuten las penas por un lado, o que en este caso se conviertan, como ya sucedió, en el doble del beneficio obtenido. Y para efecto de la persona física que trabajaba en la empresa, que era el CFO, el CEO, el director o la persona que se encargaba de autorizar o de hacer o no hacer o dejar que sucediera dentro de la empresa el acto del soborno o el cohecho, no puede pedir el auxilio de la empresa para que la empresa lo pague y le haga el bailout en México se llama que le haga el paro al trabajador, ¿no? No puede la empresa caer en esa circunstancia por ley. Entonces, ojalá ya le hayan dado suficiente dinero a esa persona que se metió en ese lío para quedar bien con los directivos, obtener la ventaja, retener el negocio, o obtener un negocio nuevo, ¿no? Para efecto de penas de la empresa, nos encontramos con una pena de 10,000 y hasta 2 millones. Y también aquí hay una conmutación, pero también es al doble. Se va al doble del beneficio obtenido. Y en los casos actuales que han sonado en México, pues va a ser materialmente imposible, o la autoridad va a decir, pues todos los beneficios fueron esto, abriste tantas tiendas, lograste tanto beneficio económico. Entonces sería tanto como decir que le presenten la declaración de impuestos sobre la renta y que sobre la utilidad bruta paguen una cantidad importante, ¿no? Entonces es un tema bastante delicado la forma en la que se sanciona. Y bueno, creo que se me fue la última, pero no pasa nada. Eso es a lo que se enfrentan las empresas y los individuos, las personas físicas, tanto mexicanas como las del extranjero. Que me gustaría que nos quedara claro y pudiéramos transmitir y hacer reflexionar a los funcionarios mexicanos que ellos también van a ser llamados a justicia, y que las personas en el sector privado que provoquen este tipo de actos también van a ser llamados a justicia, van a ser llamados a justicia en el extranjero a través de un exhorto por conducto de un juez mexicano, y ya se libró. Y si no, probablemente en algún aeropuerto, ya sea de aquí o de otro país a través de Interpol, puedan lograr aprender a esta persona. Entonces, esto es lo que sucede. Y para que esto no suceda, les presento al licenciado Nick Payne, a quien ya me referí, y le pido que tome el micrófono y nos explique desde su perspectiva y en su experiencia cómo se detienen este tipo de actos, cómo se previenen y qué pasa en los casos de riesgo o cuando ya la bomba ya explotó dentro de la empresa. Y si esto afecta tanto en México como en Estados Unidos, porque me queda claro que la autoridad de allá va a apretar mucho a la empresa norteamericana, pero ¿qué pasa cuando sucede en México? Y este modelo se replica tanto en China, con la nueva ley de China, con la nueva ley de India, con la nueva ley de los países ex países de Rusia, y con todos los que vayan teniendo una legislación de esta naturaleza con el principio de extraterritorialidad o el Long Arm Reach, bajo el cual se están gobernando y parece que le está funcionando muy bien. Nick, por favor, el micrófono es tuyo. Gracias. Bueno, damas y caballeros, muchísimas gracias por su tiempo. Probablemente va a ser bastante divertido para los traductores atrás, porque va a ser un inglés tratando de hablar en castellano con un acento argentino. Pero veremos lo que pasa. Bueno, la corrupción es un tema popular, está dominando como las revistas y los periódicos acá, como en todo el mundo. El caso de Walmart es un caso pertinente, como hemos visto en los últimos meses.
cómo un evento así, un evento de corrupción, cómo puede dominar la prensa y también cómo puede afectar una empresa multinacional. Para nosotros la corrupción es un riesgo real. Obviamente hay otros riesgos acá en México, como la seguridad, como activismo social y político, demoras por trámites burocráticos, pero estos son temas bastante grandes y podemos discutirlos después de esta presentación. Rápidamente, y es importante decir por nuestra perspectiva, tenemos una perspectiva positiva sobre México. Es un mercado atractivo en muchos sectores, no solamente sectores de energía renovables. Ofrece estabilidad económica y política y también ofrece un marco regulatorio estable. Y esto es bastante importante en la región, especialmente con lo que está pasando en países como Argentina. Y por eso en este momento para nosotros México es un mercado bien atractivo. También para nosotros no vemos muchos cambios si hay un cambio de gobierno en julio, y esto también presenta más estabilidad y por eso es un mercado atractivo. Bueno, volviendo al tema de corrupción, toca otros riesgos, impacta en distintos áreas. Los riesgos legales y regulatorios, bueno, hay un montón de abogados acá que pueden explicar en más detalle cuáles son esos riesgos, y por eso voy a pasar directamente a los riesgos comerciales. Hay unos obvios, como el impacto sobre el precio de las acciones para las empresas públicas. Por ejemplo, con Walmart había una caída de 5% en las acciones directamente después de las noticias de este caso. Pero también hay otros impactos. Los seguros nos vienen directamente de las ganancias de una empresa, y por eso hay un impacto directo económico. También representa una vulnerabilidad para una empresa. Si pagas una vez, probablemente tendrías que seguir pagando o estaría vulnerable a más pedidos para pagos. Y por eso representa sí, una gran vulnerabilidad para una empresa. También puede afectar las relaciones con clientes, financistas, inversionistas, y por eso hay algunos impactos directos económicos negativos. Al lado positivo, si una empresa puede demostrar que tiene buenos sistemas en términos de anticorrupción, puede ser un blanco atractivo para la inversión. Por eso hay un lado positivo como negativo en términos de los riesgos comerciales. Otro punto es que los competidores probablemente van a tratar de aprovechar sobre cualquier caso de corrupción. Y no tiene que ser como un caso concreto, puede ser cualquier rumor. Y esto es otro punto importante. Bueno, los riesgos reputacionales son evidentes. Ninguna empresa quiere salir como en la primera página de un periódico por un caso de corrupción. Eso es la verdad. Y también, como ya dije, es que puede afectar también todas las relaciones con clientes y financistas también. Y finalmente, puede impactar sobre y puede como influenciar como los riesgos políticos también. Por ejemplo, si han conseguido contratos o negocio a través de como relaciones corruptas con unos políticos, ¿qué pasa si hay un cambio de gobierno? ¿Cómo puede afectar este contrato? El nuevo gobierno puede ser a nivel federal, estatal o municipal, puede cambiar o cancelar este contrato. Y por eso es importante pensar también en los riesgos políticos. Bueno, para nosotros tratamos de pensar como en los sistemas.
Hoy vamos a enfocar más en la prevención, pero es importante que cualquier plan de una empresa tiene como 3 componentes: prevención, detección y responder, reacción en el evento que algo pasa. Voy a dejarlo por un momentito para que todos puedan ver, pero es que para mí la parte más importante para hoy es la parte de prevención, especialmente el turn from the top, el apoyo de la gerencia. Si una empresa tiene una gerencia que actúa en una cierta manera, va a afectar toda la empresa. Si tiene como gerentes que están actuando como en una manera ética y responsable, eso va a influenciar como toda la empresa. Pero por otro lado, si hay senior management que está comportando en una manera corrupta, también va a afectar como la empresa y cómo actúan todo el resto de los empleados. Bueno, enfocándose en el tema de prevención, estos son los 6 principales de la nueva ley británica, the UK Bribery Act. Para nosotros es un muy buen comienzo para cualquier programa de anticorrupción en cualquier empresa. Hablando un poquito sobre cada componente, el primero es proportional procedures, procedimientos adecuados, proporcionales. Los riesgos que enfrenta una empresa cambia con el sector, el tamaño de la empresa, el país, la región de un país, y es muy importante cuando están pensando en la prevención que los planes, las políticas están proporcionales al riesgo que enfrenta la empresa. Como ya hemos platicado, es muy importante que tiene el apoyo de la gerencia alta de la empresa. Risk assessment y due diligence probablemente ya son partes como integrales de cualquier proceso dentro de la empresa, de las empresas, pero son partes muy importantes en términos de la evaluación de los riesgos y también la mitigación de estos riesgos. Para nosotros, un componente bien importante es la comunicación. La comunicación y también el entrenamiento. Es muy importante que todos los empleados de una empresa entiendan exactamente cuáles son los riesgos y también cuáles son las leyes que pueden afectar a sus operaciones. Esto también es muy importante porque si un evento ocurre, una empresa tiene que demostrar que todos los empleados entendieron por lo menos los riesgos y han tomado algún tipo de entrenamiento. Por eso si una empresa puede demostrar este tipo de entrenamiento y comunicación, ofrece en inglés, a defensible position para la empresa. Y por eso pueden defender a las autoridades que han hecho todo que es posible para evitar actos de corrupción o de fraude. Y finalmente, el monitoreo y revisión. En cualquier empresa, los riesgos van a cambiar. Puede ser que están entrando en un nuevo mercado, están produciendo un nuevo producto, están pensando en un nuevo país, y por eso los riesgos cambian todo el tiempo. Y esa parte es muy importante, que la empresa siempre está revisando las políticas y evaluando sus riesgos. Bueno. Finalmente, unos comentarios sobre una de las preocupaciones centrales para empresas en el tema de la corrupción. Estos básicamente son una de las preocupaciones tradicionales para empresas. Los distribuidores, intermediaries, agentes, terceros. ¿Cómo una empresa puede controlar o por lo menos educar a entidades que quedan afuera de la empresa, que quedan afuera básicamente de su control total? Esa es una preocupación muy importante, particularmente en ciertos sectores.
joint ventures, mergers and acquisitions, project finance, que entienden exactamente con quién estás trabajando, en quién vas a invertir. Es muy importante que entiendan exactamente con quién vas a trabajar. Facilitation payments, los pagos para facilitar trámites, es un tema complicado y no sé si hay una respuesta clara todavía. Depende mucho de la empresa, depende mucho del sector, este riesgo y esta preocupación, pero es un tema que genera un montón de debate y yo estaría contento de platicar más sobre este tema porque es un tema que todavía no tenemos una respuesta clara. Y finalmente, dice Foreign Public Officials, básicamente se puede pertenecer a cualquier funcionario. También es el contacto entre el sector privado con el sector público y cómo maneja este contacto, cómo maneja las relaciones con los funcionarios y cómo controla estos riesgos. Es una preocupación central. Y finalmente, como a la pregunta probablemente más importante para la mayoría de las empresas. Si el compliance y el cumplimiento básicamente va a afectar la rentabilidad de su empresa. En nuestra opinión, puede tener un impacto en el corto plazo si una empresa tiene que cambiar cómo hace sus negocios. Pero en el largo plazo estamos confident que una empresa que tiene como sistemas que son comprensivos, que va a tener una empresa rentable del largo plazo. Y también, probablemente en los contratos más grandes, no va a afectar tanto este proceso. Estamos conscientes que el tamaño de la empresa es un punto muy importante y las empresas grandes normalmente pueden afectar las relaciones con otras empresas, con el sector público, y eso es un punto clave. Las empresas grandes tienen como más poder, más de influencia en este sentido. Seguramente normalmente hay un costo si tiene que formar y implementar sistemas de compliance, pero es un costo que en nuestra opinión es razonable y mucho menos que los costos asociados con una investigación o unas multas de las autoridades. Y por eso para nosotros ese tipo de prevención tiene sentido económico. Como ya he platicado, el uso del facilitation payments, el uso de third parties siguen como temas complicados. Y como ya dije, que depende mucho de la empresa y su sector, pero seguramente va a afectar a empresas que están operando en el sector energético. Bueno, en esto, estoy consciente del tiempo y de los otros panelistas, y voy a pasar a Rogelio en este momento. Gracias, Nick. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer enormemente la invitación que me hacen para estar hoy acá con ustedes. Muchas gracias, Luis. Y bien, pues este foro representa una gran oportunidad para platicar de un tema que nos interesa mucho, que les interesa a ustedes, me interesa a mí, y que indudablemente es de gran interés para sus empresas, y me refiero al crecimiento del país. Seguramente más de algunos están pensando que me equivoqué de tema, que debería hablarles de las realidades de la corrupción y su impacto en la economía, pero es precisamente en ese contexto que le voy a hablar del crecimiento, o mejor dicho, del insuficiente crecimiento que ha estado teniendo nuestro país. Durante nuestra labor en la Secretaría de la Función Pública, nos hemos dado cuenta que la corrupción no es solo el uso del poder público para provecho personal, para provecho de las empresas. Es mucho más que la corrupción entre servidores públicos y empresas con el fin de lograr ventajas indebidas.
sino que la corrupción y la ineficiencia son un mal que amenaza los derechos humanos, las instituciones democráticas, las libertades fundamentales, frena el desarrollo, profundiza la pobreza para millones de mexicanos, favorece la consolidación de élites y burocracias políticas y económicas, afecta la credibilidad y legitimidad de los gobiernos e impide, al final del día, que los recursos públicos coadyuven al desarrollo y bienestar de la sociedad. Es decir, es un fenómeno que impacta a lo largo y ancho y en todas las capas sociales y económicas de nuestro país. No es una cuestión menor y desde el gobierno federal entendemos que es así. ¿Por qué combatir la corrupción? La corrupción y la ineficiencia de los servidores públicos son una práctica que humilla a los ciudadanos, arruina al comerciante honesto, habilita la asociación de empresarios inescrupulosos y servidores públicos deshonestos y se propaga como un cáncer para infestar todo lo que es decente en la sociedad. En pocas palabras, la corrupción mata. Mata cuando una empresa soborna para obtener el permiso de comercialización de una vacuna. Mata cuando la autoridad permite la construcción de carreteras con niveles inferiores a la calidad de vida. Mata cuando se contrata una empresa para prestar servicios de seguridad y ni siquiera cuenta con las credenciales para hacerlo o estas son falsificadas. Mata cuando se contrata el arrendamiento de una plataforma petrolera y se ofrece una distinta a la que inicialmente se había ofertado, que tampoco cumple con las condiciones de seguridad. Y todos estos casos son imaginarios y ocurren en otros países, no crean que les estoy hablando porque los conozco. Mata cuando los políticos aceptan dinero ilegal para las campañas y al final del día nos van matando un poco a todos. Creo que es importante en foros como estos tener muy claro cuál es el papel que juega y el cáncer que significa la corrupción en este país. Bien, a fin de contextualizar y dimensionar el problema, traigo algunos números que me gustaría compartir con ustedes. El dinero que se pierde en corrupción son hospitales, carreteras, escuelas, bibliotecas, centros deportivos, puentes, etcétera, que se dejan de construir. La corrupción nos cuesta a los mexicanos hasta el 8% del PIB, lo que equivale a un poco más de 1 billón de pesos anuales. ¿Sí? Esto equivale, para que tengamos un parámetro de comparación, a 1.3 veces el presupuesto del año pasado de todas las secretarías de Estado. Equivale a 20 veces el presupuesto del programa Oportunidades, creo que todos conocemos. 20 veces el presupuesto que cuesta la corrupción. Según datos de Transparencia Mexicana, en 2010, que es el dato más reciente que tiene ubicado, de acuerdo a estas metodologías muy interesantes de cálculos que utiliza Transparencia Mexicana y que además me parece que son muy serios, se identificaron 200 millones de actos de corrupción en ese año, por autoridades federales, estatales y municipales, no solamente la Administración Pública Federal. Y bien, 2 millones más que los registrados en el 2007, que era la medición anterior de Transparencia Mexicana. En 2010 la mordida promedio por hogar fue de 165 pesos. La corrupción no solamente afecta a las empresas, sino, como saben, a todo el mundo, los ciudadanos que tienen que pagar para obtener un servicio desde los más básicos a veces. Bien, conscientes de la complejidad de este fenómeno de corrupción, en el sector público sabemos que como gobierno federal tenemos una gran responsabilidad. Estamos comprometidos a construir un gobierno honesto, democrático y que busque consolidar una gestión pública, pues eso, honesta, que pueda ser sujeta al escrutinio y evaluación por parte de la sociedad y que cuente con principios de honestidad, de responsabilidad, eficiencia, transparencia y sobre todo rendición de cuentas, ¿no? Creemos y hemos tratado de construir una administración que vaya hacia allá. Bien, como pueden ver, hablar de crecimiento de nuestro país es también hablar de combatir la corrupción. No podemos desvincular una cosa de la otra. Y lo que estamos haciendo ya, aterrizando a la Secretaría de la Función Pública, desde el inicio de la administración, pues tiene que ver con esto, precisamente. Quiero centrar la exposición, y sobre todo aquí porque el tiempo de todos es limitado, en la iniciativa de Ley Federal Anticorrupción en contrataciones públicas. Es un tema especialmente sensible, creo que quienes estamos hoy aquí lo sabemos, y en principio pues porque el presupuesto que está involucrado en las contrataciones públicas es muy importante en términos económicos. El 24% del presupuesto de egresos está destinado a contrataciones públicas. Es un poco más, casi
casi el 10% del Producto Interno Bruto, también lo que se dedica al presupuesto a compras públicas. En países miembros de la OCDE, este porcentaje fluctúa entre el 14 y el 20, nosotros estamos en esto cerca del 10, todavía estamos un poco bajos. Y en el 2010, que es la cifra cerrada que tengo, las contrataciones públicas en México superaron los 500,000 millones de pesos, lo que equivale a más de 370 veces el presupuesto asignado a la Secretaría de la Función Pública para 2010, por cierto, 370 veces. En esta administración y en la Secretaría nos hemos dado a la tarea de consolidar un sistema de contrataciones públicas basado en estos principios que les contaba, de eficiencia, eficacia, transparencia y honestidad, porque al final del día el tema de la corrupción no solo se combate con fiscales anticorrupción. Quiero detenerme un poco en esto. Hay algunas medidas que hay que destacar, porque la corrupción mucho es, por lo que ya se ha comentado acá, el pago de sobornos, la corrupción, pero también gran parte de esa corrupción se da por ineficiencia en los servicios públicos, ineficiencia en el servicio público, que al final del día tiene el mismo resultado. ¿Qué es lo que se ha hecho en los últimos años para tratar de reducir el tema de la corrupción, de hacerlas más eficientes, particularmente en el tema de las contrataciones públicas? Hubo en el 2009 dos grandes reformas a la Ley de Adquisición y de la Ley de Obra Pública, en donde en términos muy generales fue rediseñar la manera en que se realizan las compras del gobierno federal. Después vino, y además particularmente relevante para este sector que ustedes representan, la reforma a la Ley de Pemex, que ahí pues todo está pendiente el diagnóstico que podemos hacer al día de hoy de cómo ha venido funcionando el régimen especial. Creo que tiene poco tiempo operando, pero que al final del día fue construido con la finalidad de hacer las compras más eficientes, más transparentes. Se consolidó en la Secretaría un sistema de contrataciones públicas. Se imagínense, el 24% del presupuesto federal se gasta en contrataciones públicas, y no había en el gobierno una autoridad que centralizara la política, la toma de decisiones, y que diera un orden y un cauce al tema bruto de la contratación pública, que ayudara a implementar medidas de eficiencia y medidas de control, sino que había atribuciones dispersas y no había un sentido de unidad de este tema. Eso se hizo, se está consolidando dentro de la Secretaría de la Función Pública. Habemos 3 unidades especializadas dedicadas exclusivamente a ese tema, insisto, desde la parte de política, que pasa por toda la parte de eficiencia, de implementar formas de contratar que no solamente combatan la corrupción o la prevengan, sino que sean más eficientes, ¿sí? Pongo un ejemplo, el caso de las subastas en reversa, el caso de los contratos marco, que a lo mejor el sector es todavía poco conocido, han ido más al tema de adquisiciones, pero al final del día se busca encontrar formas de gobierno, formas de contratar que sean distintas a las tradicionales y que den pie a que a que estos mecanismos de contratación sean más transparentes, más eficientes, y paralelamente se combate la corrupción. Se lanzó también una nueva plataforma de Compranet 5.0, de manera que quienes han llevado a cabo contrataciones por el gobierno federal saben que hay que inscribirse ahí, que los procedimientos de contratación se llevan a través de ese sistema, y es una plataforma que está pensada para ser totalmente transaccional, de manera que todas las transacciones, todas las contrataciones con el gobierno, desde la parte de el inicio de la participación, presentación de propuestas, evaluación y demás, sea en forma electrónica. Está demostrado que cuando ocurre de esta manera, pues se reduce también pues digamos la tentación, ¿no?, de estar frente a frente con el servidor público que tiene a su cargo la asignación de los contratos. Se hace todo por vía de esta plataforma. La plataforma guarda registro de todo y está además lejos del alcance y del control del servidor público, y esto también abona en el tema de la reducción de actos de corrupción. Hay un programa muy intensivo, por otra parte, de asesoramiento preventivo para dependencias y entidades en las contrataciones medulares que hace el gobierno federal, por parte también de la Secretaría. Se implementó y funciona el sistema de testigos sociales, la participación de la sociedad en las contrataciones públicas, para que puedan acompañar desde la parte de planeación, participación, presentación de propuestas y evaluación y asignación de contratos,
pues personas de la sociedad civil, asociaciones civiles que están registradas y que puedan ser ellos los ojos y la voz de la sociedad. Ellos son distintos al servidor público y a las empresas, y que puedan atestiguar qué es lo que pasa allá adentro y en realidad cómo se llevan las compras. Los testigos sociales, por cierto, de cada contratación en la que participan, elaboran un dictamen con todos los pormenores, con una conclusión. El dictamen es público, todos están en la página de la Secretaría de la Función Pública, si alguien estuviese interesado en consultarlos. Está el tema, finalmente, y del que me detengo ya para hablar y terminar, el de las sanciones a servidores públicos. Bueno, sanciones a servidores públicos y el tema de las sanciones a las empresas. Bueno, traigo algunos números de sanciones a servidores públicos, pues voy a estudiar. Particularmente sanciones a las empresas. Estamos conscientes que detrás de un acto de corrupción hay dos personas involucradas, es decir, no es solo el servidor público, como tradicionalmente se ha venido combatiendo y persiguiendo en este país. Tenemos listas interminables. En lo que va de la administración, digo muy rápido, 350 destituciones, 1.900 suspensiones, 1.040 inhabilitaciones, en fin, el número de sancionados de servidores públicos es muy amplio. Obviamente hay todo tipo de conductas, es un número grueso, pero al final lo que no estábamos haciendo como gobierno federal, o lo estábamos haciendo de una manera muy tibia, y hemos ido trabajando en construir un sistema diferente, es precisamente en poner nuestra mirada, poner la lupa en el otro lado de la ventanilla. Insisto, para que se lleve a cabo un acto de corrupción se necesitan dos. Takes two to tango, dicen los vecinos del norte. Y precisamente en esta parte es en donde hemos implementado algunas medidas que creemos que han mejorado el área. Y por supuesto la iniciativa de Ley Federal Anticorrupción en contrataciones públicas, de la cual también voy a mencionar sus generalidades. En términos de las sanciones a empresas, lo que se tiene hoy día y que es derecho positivo, derecho vigente, son dos capítulos que están prácticamente iguales, que están en la Ley de Adquisiciones y en la Ley de Obra Pública, y un capítulo de sanciones también muy similar que está en la Ley de Pemex, en la Ley de Petróleos Mexicanos. Y en realidad las conductas que están ahí descritas como motivos de infracción estuvieron diseñadas de origen para otra cosa, no tienen como un propósito per se el combatir actos de corrupción, en forma tal que sancionamos muchos actos que no tienen que ver con eso. Por ejemplo, si una empresa obtiene un contrato en una licitación pública y por la razón que ustedes quieran no se presenta a firmar el contrato y por lo tanto no presta los servicios o no entrega los bienes y demás, el solo hecho de no presentarse está considerado por estas leyes como una causa de infracción. Es decir, hay una serie de causas que no necesariamente son actos de corrupción, son incumplimientos de naturaleza administrativa que se dan dentro de los procedimientos de contratación pública y que eventualmente los tenemos que sancionar. Los capítulos no estaban diseñados para eso, sin embargo, aún así, hemos estado sancionando fuertemente cuando una empresa incumple un contrato y con ello le causa un daño grave a la dependencia o entidad. Hay numerosos ejemplos de esto, solo por traer a colación uno, que además fue público, estuvo en los periódicos. Una empresa de transporte de valores que se llama Tameme, y le prestaba el servicio de, pues esto, de transporte de valores a Luz y Fuerza del Centro, porque además, no sé si lo sepan, pero esta Luz y Fuerza del Centro todavía pagaba gran parte de su nómina a la antigua, con una raya en efectivo que se entregaba semanalmente a los empleados. Entonces, metían el billetito y la monedita en un sobre y se pagaba. El caso es que, previo al decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, que la empresa había recibido cerca de 300 millones de pesos de la nómina que iba a pagarse la semana siguiente. Desaparece Luz y Fuerza del Centro y la empresa conserva en sus cuentas de banco esta cantidad de dinero. Cuando, un par de semanas después, la autoridad liquidadora empieza a tomar, pues ya digamos, propiamente las riendas de la liquidación de Luz y Fuerza, pues requiere a la empresa para que haga la devolución del dinero, que además contractualmente estaba ahí clarísimamente establecido, que si por alguna razón no se entregaba o no se hacía le entrega el dinero a Luz y Fuerza, pues tenía que reintegrarse y había un plazo de 2 días. El asunto es que la empresa se niega a hacer la devolución,
argumentando que Luz y Fuerza creo que le debía $1 millón, algo así, por pagos de servicio, y pues como tenía el adeudo de $500,000, pues retuvo los 300, ¿no? Y esto ocurrió pues desde el decreto, desde la fecha en que se extinguió Luz y Fuerza, y los acaba de devolver hace un mes, para que se hagan cuentas de los intereses y los beneficios que puede haber tenido la empresa. En el camino, ¿qué hicimos en la Secretaría de la Función Pública? Cuando tomamos conocimiento de esto, iniciamos un procedimiento de sanción, inhabilitamos a la empresa por 5 años y le impusimos la multa máxima, que es de $1,5 millones, ¿no? Nuestras herramientas son muy limitadas, o sea, por ley no pueden poner una multa mayor. Esto va a cambiar, ahorita voy a explicar cómo, ¿no? Pero bien, al final del día la inhabilitación, pues lo que sí hizo, y nos consta, pues es una empresa que tenía un mercado importante y que ha estado excluida desde entonces para participar en las contrataciones públicas, y esto ya de suyo pues es una sanción fuerte. Hay muchas empresas grandes cuya principal fuente de ingresos son los contratos públicos, y en muchos sectores, no solamente en el sector energético, ¿no? En el sector farmacéutico, en el sector de la construcción, hay muchos sectores donde una inhabilitación de la empresa pues es una sanción bastante fuerte. Bien, esto se hace en la Secretaría, se ha venido haciendo, insisto, del 2009 a la fecha van más de 275 sanciones. En 2010, solo en 2010 impusimos 434, y el año pasado llevábamos 149 sanciones a empresas, ¿no? En general son multas e inhabilitaciones, insisto, una multa con un tope muy bajo, sobre todo cuando los contratos son millonarios. Al final del día lo que ocurre es que si hay que pagar la multa, pues ya está incorporado en el beneficio que se obtuvo, ¿no? Con la Ley Federal Anticorrupción en contrataciones públicas, precisamente lo que se hace es establecer en el ámbito administrativo, esto lo destaco especialmente porque está completamente separado del ámbito penal, que esto, si hay oportunidad más adelante podremos hablar algo de ello. El poder sancionar a las empresas por conductas que sí tienen que ver con actos de corrupción, que está hablando de soborno, extorsión, colusión, simulación, tráfico de influencia y presentación de información falsa. Bien. Lo que se hace en esta ley, que afortunadamente ya está aprobada en ambas cámaras, solo está pendiente su publicación por el Ejecutivo Federal, atiende además a una serie de compromisos internacionales adquiridos por México hace ya algunos años en el seno de la OCDE, de la OEA y de algunas otras redes de las cuales nuestro país es parte. Y lo que viene también es a colmar un vacío en esto que les digo, ¿no? Cuando en realidad se detecte un acto de soborno, pues que se pueda actuar con mucho mayor libertad. La ley, en términos generales, permite un ámbito de investigación más amplio, permite también sancionar no solo las empresas, como hoy día que estamos restringidos a las empresas pues que nominalmente participan en la contratación pública y que firman el contrato. Con la ley anticorrupción podemos investigar personas, terceros que no son necesariamente la empresa, pero que sí tienen a su cargo este tipo de gestiones, ¿sí? Desde consultores, abogados, etcétera. O sea, se abre mucho el abanico, y también se abre el abanico no solo para contrataciones públicas en los términos de la ley de adquisiciones de obra y ley de Pemex, sino que también para cualquier otro trámite que tenga esta forma de contratación pública, ¿sí? Una concesión de telecomunicaciones, una concesión de minas, una concesión de carreteras, en fin, todo este tipo de procedimientos y los actos de corrupción que puede haber ahí también podrán ser castigados. Las inhabilitaciones, las sanciones, perdón, que contiene la nueva ley, pues es al fin una sanción de inhabilitación y una sanción económica. La sanción económica puede ir hasta los 115 millones de pesos, incluso si el beneficio económico para la empresa es mayor, puede llegar hasta un 30% del beneficio económico que obtuvo. Y para las personas físicas, la inhabilitación para las personas morales quedó hasta por 10 años. Esto lo modificó el Congreso, habíamos sugerido creo que 7, 8, lo subió a 10. Y la inhabilitación para personas físicas de 3 meses a 8 años y una sanción económica de hasta 2.8 millones de pesos. En términos generales, ese es el esquema de Ley Federal Anticorrupción. Insisto, conductas que en verdad enmarcan actos ilegales, actos por los cuales se pretende defraudar al Estado,
generalmente pues imprimirle un daño, un perjuicio económico, y que a la postre, pues como comentaba al principio, pues van alimentando todo este cáncer que me parece de primera necesidad que nos podemos quitar de encima. Y no solamente hablo de las relaciones gobierno con las empresas, sino también entre las empresas. Y finalmente comentar, la ley tiene también un capítulo de incentivos. Hay la posibilidad de autodenunciarse, por ejemplo, y obtener beneficios pues de condonación de prácticamente el total de la multa o de la sanción que podría ponérsele, siempre y cuando se obtenga, por ejemplo, en los casos de colusión, cuando una de las empresas denuncia a las demás y además aporta pruebas para que la Secretaría las pueda sancionar, pues esta empresa que hace de soplón puede obtener beneficios muy importantes. Y también incluso les comentaba el caso de la autodenuncia, y hay otro beneficio también en el que llega hasta el 50% de las sanciones que podrían imponer, cuando una vez que la autoridad inicia el procedimiento de sanción, hay una confesión de los actos. Si inicia el procedimiento y no hay mayor litigio y dice sí incurrieron estos actos, pueden obtener un beneficio de hasta el 50% de la multa o de la inhabilitación que les correspondería. Bien, creo que en términos generales es esto, es lo que hacemos ahí en la Secretaría de la Función Pública, y pues quedo a sus órdenes para cualquier pregunta. Gracias. Rogelio, muchas gracias. Abrimos el periodo de preguntas y respuestas. Por ahí, en lo que llegue el micrófono, les hago uno a los dos panelistas. Hay un criterio internacional sobre la no tolerancia a las mordidas y, desde luego, a los pagos de facilitación o speed up payments, ¿no? Dar dinero rápido al secretario, al funcionario, para que me expida algo que de todos modos iba a hacer. Perfecto, la legislación norteamericana sí se permite. Nick, ¿nos puedes contar un poco de esto en la legislación, en los nuevos guidelines de 2010 y de julio del año pasado del UK Bribery Act? ¿Cómo lo están viendo ustedes y qué puede hacer la empresa? Porque dice, bueno, pues antes yo daba dinero o daba regalos, ahora doy algo de abajo de 800 pesos como regalo. ¿Se entiende un speed payment? ¿Está permitido? Rogelio, ¿cómo lo ves? Gracias. Bueno, facilitation payments. Sí, como ya dijiste, abajo del FCPA están permitidos. Supuestamente están discutiendo la ley y quizás van a cambiar este componente, esta cláusula del FCPA, pero en este momento no he visto ningún cambio en términos de la ley de los Estados Unidos. La ley británica es mucho, en comparación con la FCPA, es mucho más fuerte y mucho más como restrictivo. Abajo de esa ley no está permitido ningún facilitation payment, y por eso ha creado bastante preocupación adentro como la comunidad comercial británica, y también con empresas que tienen intereses en Gran Bretaña. Obviamente es una ley vigente, pero para todos acá depende si les afecta. Esa es una de las partes más importantes de proportional procedures. Tiene que entender si las leyes como británicas y de los Estados Unidos pueden afectar a sus intereses, pero en términos de la ley como es fuertísima. Y hay otras partes de la ley como incluye como privado a privado, a la corrupción entre entidades privadas a privadas. La FCPA solamente incluye como público a privado y privado a público. No, es una ley bastante fuerte. Bien, como comenta Luis, pues los pagos para facilitar cualquier tipo de trámites, y más en el ámbito de las contrataciones públicas, pueden ser sancionados. De hecho lo son cuando se trata de un servidor público y hay una denuncia y una forma de mostrarlo, con la salvedad de, bueno, estos son cerca de 800 pesos que en principio pueden ser recibidos. Ahora, con independencia del monto del pago facilitador,
cuando hay una vinculación entre el pago y un beneficio, que la empresa reciba un beneficio y que este sea posible pues de encontrar, que además a veces no es tan difícil, ¿no? Pues ahí está el contrato, ahí está la autorización, etcétera. Sí puede ser sancionada la empresa. De hecho, hay precedentes, tenemos presentes ahí en la Secretaría de la Función Pública, donde aún con la legislación actual y con las restricciones que se tienen, se ha hecho este tipo de ejercicios, se han sancionado empresas, se les ha impuesto multas, inhabilitaciones, ha costado años literalmente de litigio, pero al final han prevalecido. Creemos que con la nueva legislación pues nos vamos a quitar esa carga de estar demostrando cosas, porque además, y lo comento, la ley como lo tiene hoy establecido, la causa de infractores, conducirse con dolo en un procedimiento de contratación. Entonces, bueno, el tema de conducirse con dolo, y dado la gran diversidad de interpretación que hay en el Poder Judicial de la Federación, de repente es muy difícil cuadrarlo con una conducta de esta naturaleza. Con la idea, insisto, de la nueva ley anticorrupción, está perfectamente establecida la conducta y por lo tanto un acto de esta naturaleza encuadra con toda claridad para poder ser sancionado. ¿Había una pregunta por allá? Gracias. Hola, buenas tardes. Yo quisiera preguntar y comentar lo siguiente. Yo creo que efectivamente la función pública, la Secretaría de Función Pública ha avanzado muchísimo en el tema de transparencia y de sanción de servidores públicos y de proveedores, pero también creo que hay que hacer un análisis cuantitativo y cualitativo de las sanciones, ¿no? Porque de esos números que maneja la función pública, habría que analizar cuántas de esos funcionarios son funcionarios de alto nivel, funcionarios que realmente inciden en marcar el rumbo de una u otra manera en mercados, en sectores, o cuántos son, digamos, sanciones menores, ¿no? No es lo mismo, o sea, si hablas en general de números, pues no es lo mismo sancionar a 10 subdirectores porque no presentaron una declaración patrimonial, que decir, este funcionario de este nivel, con todo y los privilegios que pueda tener, fue sancionado. Creo que esa es una parte que todavía nos falta avanzar, y en ese sentido yo preguntaría si la función pública tiene análisis de este tipo, ¿no? O sea, que dividan, si tiene información al respecto disponible para los empresarios y para la ciudadanía, en ese sentido, bueno, este tipo de sanciones fueron así, estos fueron los funcionarios o tal. Y por el otro lado creo que, bueno, también preguntarles si hay una estrategia de la función pública para invertir recursos y tecnología en una verdadera fiscalización, digamos, de los funcionarios públicos a todo nivel. ¿A qué me refiero? El Servicio de Administración Tributaria, por ejemplo, se le invierte muchísimo dinero para fiscalizar a los contribuyentes, ¿no? Entonces, no sé si hay una estrategia clara de la Secretaría de la Función Pública para aplicar este tipo de tecnologías, invertir este tipo de cantidades, en también tener un control, ¿no?, mucho más profesional y mucho más específico de los funcionarios públicos. Serían dos preguntas para Rogelio. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Pues, mira, te voy a ser totalmente honesto. Coincido con el análisis que haces, y además la primera razón y que podría yo esgrimir y que me parece que es muy natural, pues es que el número de servidores públicos de alto nivel es menor al número de servidores públicos que están, digamos, hacia la parte de abajo de la pirámide. Evidentemente hay mucho más sanciones de esa parte de abajo que la parte de arriba, porque hay mucho más servidores públicos de menor nivel. Ahora, la información está disponible y la información es pública. Incluso puede solicitarse a la Secretaría. Hay continuamente solicitudes de esta naturaleza, aunque no es mi área. Aquí sí quiero aclarar, o sea, yo no tengo que ver con las sanciones a servidores públicos, no es un tema del cual estoy encargado. Lo conozco, lo veo, y sí está la información disponible de niveles y demás. Y lo que sí veo, insisto, coincido totalmente contigo en que evidentemente hay mucho menos asuntos de servidores públicos de alto nivel, pero lo que veo que a veces cuando las hay, no hay la repercusión que uno esperaría. Por ejemplo, en la Procuraduría General de la República, desde que entró la procuradora Maricela Morales, han destituido una cantidad de servidores públicos del más alto nivel, directores generales, titulares de unidades, y pues son notas de prensa que duran un día y al día siguiente ya no se dice nada, ¿no? Y estás hablando de gente que son muy cercanas a los procuradores y que tienen que ver con funciones de la más alta relevancia. Y ha habido este tipo de casos en otras secretarías, y
pues la difusión que tienen es una difusión de un día, ¿no? Me parece que hay un gran trabajo que hacer. Con el tema de la estrategia de fiscalización, sí la hay, no soy la persona indicada para hablar de ello, me correría el gran riesgo de darte la información incompleta o equivocada, pero sí hay una gran tarea que hacer ahí, ¿no? Ahora, insisto, creo que ya hablando en el tema de las contrataciones, ¿no? y de la relación que hay entre las empresas y el gobierno, nos hace falta todo este tipo de trabajo de inteligencia para ver qué pasa en el lado de las empresas. O sea, mal o bien y con los defectos que le podamos encontrar, quienes son sancionados hoy día son los servidores públicos. Y esta tarea de fiscalización y de combate a la corrupción va a estar incompleta hasta que no tengamos un control y una estrategia respecto de lo que pasa del otro lado. Hoy día, la sanción para una empresa que consigue un contrato a través de un soborno, y que además, vale la pena decirlo, o sea, son conductas muy difíciles de descubrir, muy difíciles de probar. Aquí, y prueba de ello es que, creo que no me dejarán mentir, o sea, los números que hay de asuntos en general en todos los países, y hablo del primer mundo, son pocos, o sea, no hay cientos o miles de asuntos. Bien, aún en este contexto de que hoy día aquí la sanción para una empresa que, insisto, consigue un contrato a través de un soborno es casi igual a cero, ¿sí? No se le persigue penalmente, porque para empezar tenemos un régimen penal en donde las personas jurídicas no pueden ser sujetas a un procedimiento. Entonces ya nos quitamos ahí de entrada todos los delitos. Y desde el punto de vista administrativo tampoco hay nada. Entonces, mientras no pongamos los ojos también del otro lado y que tengan un incentivo las empresas, pues para no sacar el dinero y para no hacerse de un contrato fácil, siempre va a haber un servidor público que esté dispuesto a negociar. Y hoy sancionas a uno y mañana está otro, y a lo mejor dura unos meses y al rato nuevamente va a caer en un soborno. Hay que poner los ojos del otro lado, y es un poco lo que yo he estado tratando lo que hemos estado tratando de impulsar, pues, ¿no? O sea, no solamente quedarnos acá, me queda claro que hay deficiencias, que hay defectos y que hay mucho por hacer, pero si no hacemos el trabajo del otro lado de la ventanilla, va a ser un trabajo que siempre va a estar incompleto. Ok, muchas gracias. Creo que sí es un tema que se tiene que avanzar. Te lo pregunto como funcionaria pública, además, no te lo pregunto desde el otro lado. Creo que ese es el gran reto, ¿no? Y bueno, pues ya está en la mesa. Muchas gracias. Tengo un par de preguntas. La primera, ¿la ley anticorrupción incluye el uso de información privilegiada? Y la segunda es, ¿estimas que el cohecho debe incluir también actos entre particulares únicamente? Bien, pues muy rápido para dar también la oportunidad a Nick que pueda contestar. La ley anticorrupción sí se establece esto como una causa de sanción, es decir, puede ser objeto de una empresa de sanción si tiene información privilegiada y con esto se hace un contrato. Y lo otro, bueno, del cohecho entre particulares, pues yo me reservaré mi opinión. Creo que sí debería estar sancionado, pues, pero no soy el experto, Nick, no sé si tú quieres comentar. Bueno, por lo menos sí entiendo perfectamente la pregunta. Pero el tema de cohecho, en términos de como los otros que pueden ser involucrados, perfecto. Bueno, sí, es un tema muy interesante hemos visto en los últimos años un par de casos cuando hemos visto como personas que quedan afuera de una empresa que han sido involucrados en el acto, pero que ellos están responsables, pero también había multas para las empresas porque deberían haber tenido controles sobre estos actores. No importa si quedan afuera, es que ellos, gente adentro o la empresa deberían saber lo que está haciendo estos terceros. Es un tema difícil, especialmente para la empresa, porque ellos tienen que demostrar que tienen control. Pero básicamente sí, el tema de cohecho es un hecho, y ya hemos visto como empresas recibiendo multas y penales por las acciones de agentes terceros.
México se va como en México también fuera. Los estudios, si me permite, los estudios de la OCDE y de la OEA apuntan a que efectivamente las 22 recomendaciones que recibió México en noviembre del año pasado de la OCDE dicen: modifica en la tipología del cohecho y hazla mucho más abierta. No califiques el cohecho internacional como el cohecho nacional, nada más que para efectos de un ejercicio en el exterior, ¿no? Una acción en el exterior, sino complícalo lo suficiente para que la tipología abarque un catálogo, y entre ellas previene el cohecho internacional y el cohecho privado, que es el soborno, el cohecho privado, y que es el mismo que se prevé en el Serious Fraud Office, o que persigue el Serious Fraud Office en Inglaterra. Eso va acompañado de otras recomendaciones, como la ley de conflicto de intereses, para cuando el funcionario público abandona el puesto público, entra al club de los particulares y dice: ahora sí, yo tengo todo el know-how de cómo trabajaba en la secretaría, de cómo se hacen las licitaciones en esa, y yo te voy a ayudar a ti, empresa X que me estás contratando, sea por nómina o por fuera, para llevarte al éxito en esa parte. Un par de preguntas últimas por detrás. Bueno, mi pregunta va enfocada a que este proyecto de ley de anticorrupción va mucho en la línea del UK Anti-Bribery Act y del FCPA, en el sentido de crear una conducta anticorrupción, más allá de solo sancionar las conductas cuando ocurren, crear toda una conducta anticorrupción en la sociedad. Por lo mismo, el UK Anti-Bribery Act y el FCPA toman en cuenta, a la hora de imponer las sanciones, el que las empresas hayan tomado conductas anticorrupción. O sea, que tengan políticas dentro de la empresa, un código de ética, un oficial de cumplimiento, que tengan en marcha todo un sistema para prevenir la corrupción. Y en caso de que esta corrupción se dé, entonces disminuir la pena, porque la empresa hizo todo lo que estaba en sus manos por evitarlo. Mi pregunta es si, de acuerdo con el proyecto de ley anticorrupción, se toman en cuenta todos estos factores para disminuir la pena de la empresa. Sí se toman en cuenta. Hay un artículo expreso en donde lo que se establece es precisamente eso: aquellas empresas que tengan su área de compliance, o que puedan demostrar que han llevado a cabo políticas al interior para evitar la comisión de este tipo de actos, se les pueden tener beneficios en el tema de la graduación de la sanción y disminuir. Por mi parte, un comentario: esa es la parte clave, y especialmente con la introducción de todas esas nuevas leyes. Es que si una empresa puede demostrar que tiene como buenos sistemas, y eso trata directamente no solamente de las políticas, pero de entrenamiento, comunicación, la empresa puede tener defensible position, y eso es re importante. Obviamente eso tiene un impacto, puede tener un impacto sobre como individuos. Lo que estamos viendo en este momento es empresas que están involucradas en investigaciones, están tratando de entender quién exactamente tuvo conocimiento de los actos. Esto es para defensible position, pero esto también es para encontrar la persona culpable, y para mover como la responsabilidad a individuos y no a la empresa. Para nosotros es un punto muy importante, y la capacidad y la habilidad de demostrar que tienen buenos sistemas es clave. Última pregunta por detrás. Hola, ¿qué tal? Ramón Macio de la CRE. En la Ley Federal de Competencia Económica se dispone una figura que se llama Programa de Inmunidad. El Programa de Inmunidad consiste básicamente en la posibilidad que tiene una corporación o una empresa que se encuentre realizando prácticas monopólicas absolutas de denunciar, digamos, en secrecía a las demás empresas que se encuentran coludidas en esa práctica. El espíritu de la ley es incentivar una conducta honesta y de, digamos, arrepentimiento. Pero hay muchas opiniones que dicen que esto también puede incentivar, o que puede ser un incentivo perverso para algunas empresas a que se inmiscuyan en estas prácticas, a que se beneficien de las prácticas, que después denuncien y salgan intactas legalmente y en cuanto a la reputación, y sin embargo sí se beneficien económicamente. ¿No sería un caso similar con lo que mencionaste, Rogelio, acerca de la práctica, de esta posibilidad en cuanto a corrupción, que también jueguen como soplones y salgan un poco bien librados? Pues efectivamente existe ese debate. El proyecto de ley, insisto, está aprobado por ambas cámaras.
establece que el beneficio no alcanza el 100% de la sanción que se le pudiese imponer a la empresa, o sea, de cualquier manera llega hasta el 80% y pues la empresa va a ser sancionada, inhabilitada y multada, solamente que en una menor medida que sus copartícipes en este tipo de conductas donde son varios jugadores los que la llevan a cabo. Y sí, eso es un debate muy interesante. Yo en lo personal me inclinaba más por el sistema que tiene la Ley Federal de Competencia. O sea, parece que es un incentivo mucho más agresivo y que yo insisto, al final del día, el gran reto de todo esto, y lo quiero dejar acá, pues como muy claro, es no tanto el contar ya con una legislación que puede ser más o menos buena, ¿no? O sea, seguro tendrá cosas que se puedan mejorar. Además, como ustedes lo saben, el proponer un proyecto de esta naturaleza es un camino muy largo, ¿no? Desde primero interno dentro del Ejecutivo Federal y después en el Congreso, y todo el mundo le va metiendo mano y es difícil de repente controlar el resultado final. Pero más allá, insisto, de la calidad de la ley que está por publicarse, es el cómo nos vamos a hacer de casos y cómo los vamos a castigar, ¿no? Creo que hacia allá es donde tendríamos que estar pensando, y en ese contexto me parecía benéfico un esquema como el de la Ley Federal de Competencia. Pero sí coincido con tu apreciación, es real lo que dices. Puede tener la consecuencia que sea un incentivo perverso, ¿no? Estoy de acuerdo. Por favor. Gracias, Diana Sánchez de Butrich. Hemos escuchado ayer en los paneles sobre los proyectos, ¿no? Sobre los problemas que enfrentan los desarrolladores de proyectos, de que no pueden sacar adelante su inversión por el hecho, por no obtener permisos, y eso, permisos cumpliendo con todo lo necesario, ¿no? Entonces, desde ahí para la empresa es, por supuesto, bastante interesante, para ponerlo así, de pagar una cantidad, no para obtener un beneficio individual, sino un beneficio debido, ¿no? Por lo cual creo que pues, una vertiente de la lucha anticorrupción sería también incentivar o hacer más eficiente la administración pública, y no solamente a nivel federal, porque lamentablemente lo más difícil es sacar adelante ese tipo de proyectos a nivel dentro de la competencia local. Mi pregunta, ¿hay alguna línea de acción del gobierno, del instituto, en esa dirección? En la dirección de, lucha anticorrupción, no solamente castigando a las empresas o a los funcionarios públicos, sino también lucha anticorrupción, eficientar a la administración pública para que las empresas puedan obtener los permisos cumpliendo con todos los requisitos de la ley, por supuesto, dentro de un plazo razonable. Bien, la visión que se ha tenido en la Secretaría me parece que es muy consciente de esta situación y porque además es muy real, y por ahí lo mencioné tal vez un poco deprisa en las palabras estas que mencionaba al principio, en el sentido de que la corrupción no es solamente los actos de soborno y tal, sino también es la ineficiencia. Hace poco escuchaba a un italiano que vino aquí a un foro de integridad, Gustavo Piga, que decía que estos actos de corrupción, porque para él la corrupción, la ineficiencia es una forma de corrupción. Entonces, en el universo de los actos de corrupción, el 80% son por ineficiencia y el 20% es pues porque hay el interés de un servidor público de obtener un beneficio a cambio de conceder una ventaja debida o indebida, ¿no? Y creemos que la Secretaría, y creo que lo que estamos haciendo es enfocarnos en ese 80%, porque además es un universo mucho más fácil de ir cambiando en el sentido de inversión, es más económico, y sobre todo en el sentido del tiempo, es más fácil tener en el corto, en el mediano plazo, servidores públicos mejor capacitados, que te den una administración más eficiente, que tener un fiscal anticorrupción que realmente sea lo suficientemente eficiente para poder cambiar a toda la administración pública, porque insisto, no toda está metida en esta lógica de los sobornos, ¿no? La respuesta que ha tenido la Secretaría de la Función Pública es la profesionalización.
Y aquí ha sido una labor en donde es ir cuesta arriba, y lo digo así, a toda una cultura dentro de la Administración Pública Federal, en donde es un tema que realmente genera muy poco interés, ¿no? Pero la clave es la profesionalización. Hay un programa de profesionalización y pues se quiere dejar antes de que concluya la administración lo más acabado que se pueda, porque convencidos de que es la única forma en que se va a poder mejorar el tema de corrupción, mejorando y abatiendo la ineficiencia en los servidores públicos. Hay mucha tarea por hacer. Muchas gracias a todos. Por cuestión de tiempo debemos de cerrar esto. Les doy la palabra, licenciado. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, pues un aplauso para los ponentes. Licenciado Luis Ortiz de la Concha, que nos haga el favor de hacer entrega de los reconocimientos a nuestros ponentes por su extraordinaria exposición y claridad en los temas. Cabe notar que la Asociación Nacional de Abogados, y en particular el Comité de Derecho Energético, ha hecho ya mancuerna con el Comité de Anticorrupción y contra la corrupción y contra el lavado de dinero, precisamente por la importancia que tiene. Prácticamente en todos los eventos que tengamos en el sector energía, vamos a invitar a la mesa precisamente el Comité de Anticorrupción para que trate siempre estos temas. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación a este panel. Rogelio Aldaz, Nick Baines, muchas gracias. Finalmente, a manera de conclusiones y a manera de cierre, de clausura de estas dos jornadas que tuvimos de las energías renovables, el futuro de las energías renovables en México, queremos como ANADE, como Institute for Energy Law, queremos agradecer el apoyo y participación y espero no omitir a nadie, obviamente de los moderadores y panelistas que compartieron con nosotros su experiencia, su conocimiento y que obviamente enriquecen en gran medida el desarrollo de las energías renovables en nuestro país. También quiero agradecer a todos los asistentes. Tuvimos en el desarrollo de estas dos jornadas a más de 140 personas registradas, de despachos, de empresas, diferentes abogados, consultores, inclusive representantes del gobierno mexicano y representantes de gobiernos de otros países que estuvieron aquí presentes. También queremos agradecer su presencia porque gracias a ustedes es como nosotros podemos seguir realizando este tipo de eventos. Obviamente a todos los patrocinadores que apoyaron este evento, quiero mencionarlos, debo de mencionarlos como es debido. Quiero agradecer a Sherman Sterling, a Gardel Arena, obviamente a Control Risks, Goodrich, Riquelme y Asociados, y obviamente también que al despacho Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes. También queremos agradecer el apoyo de las supporting institutions, diferentes asociaciones y cámaras, como son American Chamber de México, ASMEX, la Asociación de Abogados de la Administración Pública, la Cámara Mexicana, la Cámara de Comercio Británica, la Cámara México-Alemana de Comercio e Industria, la Cámara Nórdica de Comercio de México y obviamente a la Barra México-Estados Unidos de Abogados. En particular, y quiero resaltar este momento, quiero agradecer a dos personas en particular que hicieron posible la realización de este evento con su esfuerzo, con su trabajo y que fue un trabajo de muchos meses que tuvieron varias reuniones, cientos de llamadas y conference calls México-Estados Unidos. Quiero agradecer en particular a Alan Dunlop, que es el director adjunto del Institute for Energy Law, y también quiero agradecer en particular como copresidente de este evento al licenciado Carlos Marán López. Un aplauso para todos. Finalmente, y a manera de conclusiones, tuvimos dos jornadas donde tuvimos un gran desarrollo
de diferentes temas jurídicos, y que quiero destacar, pudimos lograr a través del desarrollo de 8 mesas de trabajo, de 3 conferencias magistrales, obtener una visión integral de todos los aspectos sustantivos para las energías renovables en México. A lo largo de estas 2 jornadas y de todas estas mesas de trabajo, analizamos todos los aspectos relacionados con las energías renovables. Vimos la política pública, vimos la regulación, vimos las experiencias de empresas, vimos los puntos de vista de los financieros, vimos los puntos de vista de la infraestructura. Es decir, y estoy seguro de ello, esta es la primera conferencia en México sobre aspectos jurídicos de energías renovables en la que se abordan todos estos temas, y el compromiso de ANADE es seguir adelante con los mismos. Y ya, finalmente, como otros resultados, quiero anunciar que derivado de las pláticas, de las reuniones que hemos tenido en los coffee breaks, en las mesas donde hemos estado platicando con otros participantes de este evento, ha habido otros resultados. Uno, ya tenemos un compromiso formal del Institute for Energy Law, de la Asociación de Abogados de la Administración Pública y de la propia ANADE como Colegio de Abogados, de impulsar y de manera decidida lograr inaugurar en el año 2013 una maestría que de manera específica se refiera a derecho energético. Ese va a ser un hecho y va a ser el esfuerzo de las 3 asociaciones para que en México tengamos esta maestría. No se tiene actualmente una maestría de esta naturaleza en nuestro país, lo vamos a hacer. También otro de los comentarios importantes, ampliar el Comité de Energía a temas de infraestructura. No es nada más energía, sino toda la infraestructura que está relacionada con el mismo, también se va a lograr. Y obviamente organizar, derivado de la plática que tuvimos ayer con el doctor Rangel, organizar para el mes de agosto un foro sobre shale gas. El gas natural es el energético de transición, ya lo hemos dicho, y es importante tratar este tema. Entonces vamos a tener un foro en el mes de agosto sobre shale gas, donde también nos va a hacer el favor de participar el Institute for Energy Law. Y finalmente, la invitación a todos ustedes, a todos los abogados que estén interesados en estos temas, a sumarse al Comité de Energía de Derecho Energético de la ANADE. Finalmente, el señor Alan Dunlop del Institute for Energy Law nos va a dar unas palabras de cierre y de conclusión. Muchas gracias a todos por su participación. Thank you again. Thank you, everyone. I will only echo what Eduardo said. We've had a wonderful 2 days, very, very high quality speakers and panelists, and a very engaged audiences asking questions and joining in the debate. We at the IEL, the Institute for Energy Law, very much look forward to future cooperation with Gerardo and Eduardo and Carlos. On behalf of the Institute, I would like to extend thanks to the 2 co-chairs, Carlos, who's here, Howard Steinberg from Sherman and Sterling, who, in a typical Howard way, had to leave yesterday to fly to Tokyo. He has been joining these hundreds of conference calls from Tokyo, Osaka, Santiago de Chile, or very occasionally back in New York, but always on the move. And it's been a very interesting combination of a very forthright, rushed and blunt New Yorker and a very relaxed, laid-back and calm Mexican, and it's resulted in a very wonderful conference, and I think the combination worked well. On behalf of the Institute, I'd also like to thank Rocio and the rest of the ANADE staff for their help. Thank you very much for the administration yesterday and today. Everything has worked splendidly. And on a personal note, I would like to thank 2 people who have become friends of mine over the last 2 days, at least inside my head, and that's our wonderful translators at the back of the room there.
They've turned several rather dull male voices into very pleasant and lively female voices, and I've enjoyed listening to them, so thank you very much from me. But I have promised Carlos to learn Spanish before I come back again, so I may not need you next time. And again, on a personal note, my thanks to Eduardo and Carlos for their hospitality here. I'm sorry I don't have more time to spend here this time, but maybe on my next visit. But thank you very much. Thank you, everyone, and I think that concludes the conference. Thank you very much.